Hola, bienvenidos, yo me llamo Robert. Hoy voy a presentar un video sobre la pronunciación. Recién hice dos videos de base sobre los sonidos. Hoy vamos a utilizar esas palabras para practicar la pronunciación. Van a darse cuenta que, según la pronunciación, las palabras quieren decir varias cosas. Así les invito a repetir conmigo lo que voy a decir para practicarse y a ver cómo yo voy a aplazar mis labios. No es solamente para los principiantes, sino para las personas más avanzadas también, porque siempre es importante revisar y perfeccionarse. Bien, ahora sí vamos. La pronunciación. Por ejemplo, el sonido E. El sonido E puede escribirse de varias formas. Livret, livret que es el folleto. Guichet, guichet que es el puesto. Billet, el boleto. Français, que aquí el sonido E con la A, la I y la S. Faire, el verbo hacer. Frais, frais que es fresco. Balai, la escoba. Raisin, la uva. La caissière, que es la cajera. Y destinataire. Ok, está bien por el sonido E. Vamos a agregar una dificultad con el sonido E. Aquí está E, aquí está E. Con el acento accent aigu, accent grave. Me. La A y la I hacen E. La E y la R hacen E. Por eso no es aimer, es aimer. La otra palabra, araignée, que es la araña. Épais, espeso. Intérêt, intérêt, es el interés como al banco. Bénéficiaire. ¿Está bien? Pero atención, aquí été es el verano, été quiere decir estabas. Cuando dicen de, es un dedo a jugar y de es unos. Entonces, según la pronunciación, no quieren decir igual. Agregamos otra dificultad. La letra aquí es E. Entonces, E, E, E. E, E, E. Fenêtre es la ventana. Fenêtre. Semaine. En español es semana, pero en francés es semaine. Refaire, hacer de nuevo. Recommencer, empezar de nuevo. Secret, secret, el secreto. Premier, dernier. Así decimos premier. Y aquí, como hay la R después de la I, decimos dernier. Ok, bien. Felicitaciones. Vamos a otra etapa. La comparación entre los sonidos U. La letra U y el sonido U. Vu, vous. Vu es visto, vous es usted. Bu, bu. Bu es tomado, bu es la punta o la terminación. Por ejemplo, le bout du bâton, la punta de esta pala. Ahora, lu, lu. Lu es leído. Lu es alquila o renta. Después, tu, tú. Tu, tú. Tú es todo. Pu, il pue. Es el verbo puer que es oler feo. Si él dice il pue, es así. Pu es piujo. Du, du. Du, du. Du es del, du quiere decir suave. Rue, roue. No hay que decir roue aquí. Si dicen, Robert, enfrente de la casa, en la face de la maison, il y a une roue, la grande roue. Sí, hay una grande rueda. No, la rue. Ok, una grande calle.
Ok, otras palabras. Vamos a pronunciar esas 3 palabras. Aquí es bûche. Bûche es la leña, bouche, la boca, y bouge, que es mueve. El sonido U, que hay que pronunciar bien porque hay el acento circunflejo. Bûche. Bouche, bouge. Viene la dificultad con la C y la H, que es sh, solamente con el aire entre los dientes. Y la G, que dice j. Aquí viene el sonido j. Bouche, bouge. Entonces, mueve, la boca o mueve. Aquí, la diferencia entre importante. ¿Cómo van a pronunciar aquí? J'étudie. J'étudie. Bien. Porque si dicen j'étudie, si pronuncian la U como en español U, j'étudie no está bien. Vamos a escuchar eso en francés. J'étudie. He dicho todo. Bien diferente. J'étudie, j'étudie. Sonido E, la E y la U. Por ejemplo, aquí. Heure, la hora. Fleur, la flor. Ingenieur, ingeniero. O poniendo la E cuando es femenino. Ordinateur. Aquí el sonido E que viene con la R después hacen más heure. El sonido E de veux, que es quieres, o heureux, que es feliz. Pero decimos peur, porque viene la R, es más heure. Peur es miedo. Y peureux, peureux es miedoso. Vamos a comparar los sonidos siguientes. E, U. U. Por ejemplo, de, es el número 2. Pu, peu. Pu, piujo. Peu, puedes. Ahora, en la misma palabra, neveu. El sonido E, neveu, el sobrino. O cheveux, cabello. Ahora, los sonidos A y ON. A como jaja y ON. Si dicen blanc, blanc. Blanc es blanco, blanc, rubio. Ça, son. No es igual. Ça, así con la G que no se pronuncia, es sangre. Son es el sonido. Ahora, una dificultad bonita. La B grande o la B pequeña. La B de burro o la B de vaca. Yo digo la B de bebé o la V de viento. ¿Cuál es la diferencia? B de bebé, porque el bebé dice solamente así, abriendo los labios rápidamente, así, B. Aunque la V de vaca se pronuncia como el viento, porque se pone el labio de abajo por atrás de los dientes, haciendo así pasar el viento. El primero es B. Es más seco, B. El otro es y hay que escuchar bien el viento, por favor. Aquí voy a presentar unas palabras en 2 columnas. La columna de bebé y la columna del viento. Ahora sí. Ben ou vin? ¿Quieres vin ou vin? Hey Robert, est-ce que tu veux un vin? Oui, s'il vous plaît. El vin es el vino, pero no bain, porque bain es un baño, la bañera. Ban ou vent? Ban el banco, vent el viento. Bois ou voix? Bois es Thomas, voix es ves. Bois, bois. Bœuf ou veuf? Robert, tu es bœuf? Non, je suis veuf. ¿Cuál es la diferencia? Con la B de bebé es bœuf, es el res. Y veuf con el viento es el viudo. Habit o habit? Habit es un traje
y avi es el aviso. Bien diferente, atención a la pronunciación aquí. Y también con la S hay una dificultad. La S se puede presentar en esa diapositiva con S, como la S de serpa, de serpiente que hace S. Y yo veo que justamente tiene la forma de una S. A ver, por esas palabras, chanson, que es la canción, chanson. La clase, la glace, el hielo. La colación, la T y la I hacen colación. Garçon, que es el chico, y reçu. Reçu, que es el recibo, con C cedilla. Está bien por eso. Pero también aquí una palabra que parece es z. Z como la abeja. La abeja viene así, así, z, el sonido. Aunque la S era como S, solamente el aire. Z, aquí hay un sonido Z. Por ejemplo, zebra. Zebra es la cebra. Y los números, ¿cómo van a pronunciar aquí? 11, 12, 13, 14. En francés, 11. Con la Z. 11. Después, 12, 13, 14. ¿Escuchan la abeja? De igual forma, decimos sixième, dixième. La X aquí se pronuncia como la Z. Ok, otra vez la S. Regresamos con la S, pero los dos sonidos. La S que se pronuncia como la serpiente o la S que pronuncia tal como si fuera una Z o la abeja. Aquí, lis, lis. Lis es liso, lis es el nombre de mujer. La S, cuando está ubicada entre dos vocales, se pronuncia Z. Aquí son dos vocales, la I y la E, pero por eso ponemos dos S para pronunciar bien S. De igual forma, así, que es sentado, allí, que es hacia. Poisson, poisson. ¿Cuál es la diferencia? Poisson es el pescado, dos S, y el otro poisson. Zon es el veneno. Entonces, mejor ofrecerme un poisson que un poison, por favor. Gracias. Invitación. Invitación, aquí la T y la I hacen S. Pues, invitación, y la otra es vision. La vision. Coussin, cousin. Un coussin es un cocine, y un cousin, aquí con una S, es el primo. Bien diferente. Lis, así, poisson, invitación, coussin. Aquí está fácil porque así pronuncian también en español. Pero aquí es la S de la abeja. Atención. Lis, así, poisson, vision, cousin. Bien, bravo, felicitations. La I y la doble L hacen I. Por ejemplo, bille y bille. La bille es la pequeña bolita de jugar por los niños. Bille es el boleto. La fille, la chica, y la feuille. Feuille, aquí está el sonido E. La E y la U hacen E. Feu. Después viene el sonido I. Feuille. La fille, la feuille. La feuille puede ser la hoja del árbol o la hoja de papel. Los dos se dice feuille. Meilleur, que es mejor. Meilleur. Vieille. Vieille, la vieja. Mais, ville, pero, ville. Aquí es la I, la doble L, no vamos a decir ville, es una excepción. La ville, la ciudad, como la ville de Montréal, la ville de Gatineau. Ok, otra vez. La S cuando las palabras empezando por la S,
pero cuando después viene la vocal, la voyelle, es fácil porque pronuncian como en español, soleil, la S, soleil, soirée, secret. El sol, la noche y el secreto. La dificultad viene para ustedes cuando después de la S hay una consona. Atención, atención. Hay que pronunciar especial, no especial, porque no hay una E enfrente. Nosotros escuchamos como si ustedes dicen especial, como si tuviera la E enfrente. Es directo la S que se pronuncia como la serpiente. Especial. Station. Splendide. A practicarse. Ahora, un acento bien importante, el accent circunflex. Este acento viene a cambiar totalmente el sentido de la frase. Es porque cuando ven este acento hay que pronunciar bien, un poco más fuerte el sonido. Puede ser por encima de la A, de la I o de la E, o de la U, de los vocales. Aquí es la A. ¿Cómo pronuncian entonces? Será pot. Es la A, pero más redonda. A, no A. Por ejemplo, si dicen pat, es eso, la pat. La pat es la pata. Por ejemplo, aquí, pat es pastas. Si dicen, Robert, est-ce que tu veux manger des pâtes? Ah, es la pata. Si quieres comer la pâte, son las pastas o los fideos. Ok, a ver la pronunciación. Aquí, tâche, tâche. Tâche es tarea, tâche la mancha. An, an. An es el burrito y an es una mujer. El même, bien diferente. El même, ella mismo, el même, ella me ama. Ahora la letra E muda, on dit le E, pero no se pronuncia a veces. Cuando la letra E está ubicada al final de la palabra, jamás se pronuncia, solamente si hay un acento por encima. Y tampoco la S cuando es al plural. A ver, por ejemplo, le livre, el libro, la marche, la caminata, la table, la mesa y le service, el servicio. Pero también a veces en el medio de la palabra hay una E que no se pronuncia. Por ejemplo, samedi, sábado, bienvenue, bienvenida. Premièrement, dernièrement, primeramente, últimamente. ¿Por qué? Porque cuando es un adverbio que está construido a partir de un adjetivo, aquí, al femenino première es la primera, solamente ponemos ma después para hacer el adverbio. Première, premièrement. Rapide, rapidement. Y también, il n'y a pas de quoi. Aquí las letras en rojo no se pronuncian. Il n'y a pas de quoi, no hay de qué. O il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, no hay problema. Y au revoir, hasta la vista. Van a decir, Robert, ¿qué pasa si pronunciamos estas letras? Vamos a escuchar. No hay problema, no, il n'y a pas de problème. Solamente que vamos a entender más cuando nosotros hablamos así. Y también con el tiempo podrán utilizar esa forma de hablar. Es más rápido, más fluido. Samedi, bienvenue, premièrement, dernièrement. Ok, una secuencia de vocales. Por ejemplo, la A y la griega se separan aquí, forman dos sílabas, PI. Y la A se pronuncia como el sonido E, en este caso. PI, paysage, el país, el paisaje. Réalité, la E tiene un acento, por eso hay que separar esta sílaba. Réalité, réussir, que es lograr, aéroport, que es el aeropuerto. También ideal. Mais, que es pero, maíz, el maíz. Por eso aquí ponemos el acento trema, el accent trema, los dos puntitos para bien pronunciar la I. Separar esta secuencia de vocales. Maíz, porque aquí
La A, la I y la S, este grupo de 3 letras hacen el sonido E. Me. Noel, Navidad. También aquí vienen los 2 puntitos, l'accent tréma. Ok, vamos a hablar de las uniones. Porque cuando hablamos de la pronunciación, a veces es porque no hacen bien las uniones, les liaisons. Por ejemplo, son école. Hay que hacer la unión con la N de école. Son école, le premier étage, el primer piso, premier étage, des hommes, unos hombres, 3 enfants, un œuf, des œufs. Un œuf, un huevo, des œufs, unos huevos. ¿Se han dado cuenta de cuando es la unión con la S se pronuncia como Z, la S de la abeja. Des hommes, 3 enfants, y la X también 2 œufs. Bravo, vamos a ver otros. Vamos a contar las horas, haciendo bien las uniones. 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures, 7 heures. Continuamos, 8 heures, 9 heures, así es. Ok, también, on écoute, otra unión, nous habitons, la S como la abeja, nous habitons, vivimos, vous êtes, ustedes están, aquí, ils sont, ils ont. Solamente la forma de pronunciar hacen 2 verbos diferentes. Ils sont, ellos están, o ils ont, el vínculo con la S que pronuncia como la abeja. Cuando es una unión, tienen que pronunciar Z. Por eso, ils ont, ellos tienen. Si dicen ils sont, yo voy a escuchar así, que ellos están, bien diferente. También, vous savez o vous avez. El primer caso quiere decir ustedes saben, en el segundo caso quiere decir ustedes tienen. Vous savez, vous avez. Bien diferente. Ok, unas palabras un poco complicadas, más cuando se escriben. Beaucoup, beaucoup, longtemps, longtemps, que es mucho tiempo. Beaucoup quiere decir mucho. Par hasard, por casualidad. Y aquí la S entre 2 vocales, desacuerdo, que es Z, par hasard. Aquí, vous choisissez, bien complicado. En el primer caso es una S entre 2 vocales. En el segundo caso son 2 S. En el primer caso hay que hacer Z, vous choisissez, y después C, la S de serpiente. Vous choisissez, vous choisissez. Bien. Nous aimons, nosotros amamos, et aujourd'hui. Aujourd'hui. Mucha gente me pregunta por qué se escribe así. Viene de la historia del idioma, porque aujourd'hui antes eran palabras separadas. Hace unos 100 años era o es al, jour, día, de, que es de, oui quiere decir hoy, al día de hoy. Por eso que guardaron el apóstrofe aquí que reemplaza la E. D'hui, no de hoy, sino d'hui. Es un poco de historia. Ok, las palabras siguientes continuamos por la pronunciación. Sucre, hay que pronunciar bien U, no su, porque no es sucre, eso es un general. Populaire, millonnaire, bien. Ay es ajo. Travail, el mismo sonido que hay aquí. Hay, travail, trabajo. Aquí, ¿cómo van a pronunciar? Me,
me. Me es mayo, me es mano y me espero. Después, len o lin. Len, porque la I y la N hacen en, len es linaza y lin es una mujer. Bravo por la pronunciación. Continuamos con unas palabras más. Mon fils, ma fille, mi hijo, mi hija. Mon oncle, con la unión mon oncle, et ma tante, mi tío, mi tía. Mon neveu, ma nièce. Mon neveu, mi sobrino, ma nièce, mi sobrina. Un garçon o un gars, es un chico. Mon filleul o ma filleule. Mi ahijado, mi ahijada. Ok, ahora viene la Y de noyau. Noyau es la pepa en la fruta, noyau. La Y se pronuncia como la doble L del español. Igual en joyeux. Joyeux, porque la O y la I saben que es wa. Aquí no está la I, está la Y, pero hacemos también wa. Y también la Y sirve a hacer la doble L, joyeux, que es feliz. Joyeux Noël, feliz Navidad. Évident, evidente. Mélangeant, mélangeant. Y aquí la dificultad es de pensar de poner la E, porque si no estuviera la E, sería gant, mélangeant. La palabra está mélangeant, por eso hay que poner la E. Ok, unas frases para terminar, como revisión. Mathieu veut des œufs. Mathieu veut des œufs. Mateo quiere unos huevos. La otra. Nous allons avoir une rencontre le 1er juillet à 9h. Vamos a tener un encuentro el 1 de julio a las 9. Nous allons, la unión, nous allons avoir une rencontre le 1er, gracias, juillet, julio, à 9h, non, 9h. Aquí la excepción hace que la F se va a pronunciar como la V de viento para hacer la unión, 9h. Está bien. La última frase. Un beau grand garçon boit un bon grand verre de jus de raisin. Un beau grand garçon, un bonito gran chico. Boit, toma, un bon grand verre de jus de raisin. Un buen gran vaso de jugo de uva. Un beau grand garçon boit un bon grand verre de jus de raisin. Bravo, les felicito, un buen trabajo. Es mucho tiempo, pero también les invito a ver de nuevo el video y practicar la pronunciación. Son los sonidos de base incluidos en las palabras que son más complicadas para ustedes, personas latinas. Yo hice ese video para ayudarles, pero a usted ahora de practicarse. Muchas gracias por su buena atención. Merci beaucoup. Au revoir. Bye, ciao, ciao. Hasta la próxima.